17:45 minutos en la República Argentina. Vecinos de Colón se movilizaron ayer hasta el puente internacional José Gervasio Artigas, que la separa de Paysandú, para quejarse por la aparentemente inminente instalación de una planta de combustible a solo 3,5 kilómetros de la ciudad argentina, una erradicación que sería aprobada en los próximos días. Vecinos y ciudadanos de lugares cercanos se sumaron a la marcha, de la que participaron, entre otros grupos, ambientalistas y empresarios. Se oyeron críticas hacia IF Global, impulsora del proyecto, y también hacia el gobierno uruguayo, pero también hubo reclamos ante la actitud de autoridades argentinas. Un referente ambientalista manifestó: hace rato que venimos reclamando que el Estado resuelva esta situación en los términos de hermandad que hay con Paysandú. Y un documento leído ayer dice que, el reclamo no intenta impedir que Colón se transforme en una zona de sacrificio y que el presidente oriental, Yamandu Orsi, había prometido públicamente cambiar de lugar las instalaciones y no ha cumplido ese compromiso. El ingeniero Miguel de la Loye es prosecretario de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Colón. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes a tu equipo y a toda la audiencia de la radio. ¿Qué les mueve? ¿Qué los movió ayer y por qué están tan preocupados? Bueno, en la semana pasada se escuchó un rumor de que se le iba a otorgar la viabilidad ambiental de localización, que sería un paso previo a hacer ya el estudio de impacto ambiental, social y económico de la empresa en el lugar. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? ¿De la erradicación de qué cosa? Bueno, te voy a contar un poquito la historia. Hace más o menos 2 años que viene surgiendo la instalación de una planta de hidrógeno verde, con todo lo que implica verde, ambiental, ecológico, y empezamos a buscar información porque justo veíamos que la localización de la planta estaba justo enfrente a Colón, bien frente al puerto. Y empezando a buscar un poco más de información, a ver de lo que se trataba, nos encontramos que en realidad era una planta química que se va a dedicar a la producción de metanol. Metanol es el alcohol de quemar, el vulgarmente conocido por alcohol de quemar. Para producir el alcohol, el metanol, necesitan hidrógeno, sí, y necesitan dióxido de carbono, que sería la otra materia prima. Con la mezcla de esos dos compuestos químicos nace el metanol. Y ahí es donde uno empieza a averiguar, si nos estaban vendiendo una planta de hidrógeno verde, pero en realidad va a ser metanol, empezamos a investigar un poco más. Y nos encontramos con que la planta que van a instalar frente a Colón es la planta más grande que se va a instalar, más grande del mundo. O sea, en niveles de producción nos encontramos con que va a ser algo gigante, que no hay otra planta similar que se pueda tener como parámetro de comparación. Y eso empezó un poco a inquietarnos y a preocuparnos. Y empezamos a participar en distintos ámbitos que propuso la empresa GIF, en este caso GIF Global, que es una empresa chilena, de origen chileno. Sí. Y hemos tenido la oportunidad de participar en talleres donde hemos, con ingenieros químicos, otros colegas, empezar a hacer preguntas un poco más técnicas sobre el proceso, porque teníamos dudas, un montón de cosas. Déjeme preguntarle lo siguiente: de acuerdo a lo que ustedes han podido averiguar, de acuerdo a la información que han recabado, ¿qué efectos contaminantes, creen ustedes que tendría la instalación de una planta de este tipo? Bueno, nosotros lo que nos preocupa ahora de sobremanera es el tema de la calidad del aire. Del otro lado, donde se va a instalar la planta, la dirección el sentido del viento va directamente hacia Colón. O sea, los vientos predominantes que tenemos en la zona es desde la planta hacia Colón. Entonces, la planta tiene 3 chimeneas de 80 metros, que
que es la que va a quemar la biomasa para generar uno de los componentes de que necesitan para la fabricación. Y después 4 antorchas, que son velas con fuego permanente, que es la que va a estar quemando gases excedentes que no son útiles para la producción del producto que ellos necesitan hacer. Entiendo. Entonces al tener esas chimeneas de 80 metros, 4 velas de 60, y en el sentido del viento que va hacia Colón, a nosotros nos preocupa la calidad del aire. Ya sea por olores o por partículas de la combustión o por contaminantes que los desconocemos, porque las preguntas técnicas que logramos entregarle a los directivos de la empresa y a los ingenieros de la empresa nunca fueron respondidas. Miguel, Sebastián Martínez te saluda. ¿Qué se sabe esta semana de la parte administrativa de la instalación, de esta aprobación del gobierno uruguayo para la localización de la planta? Mira, lo que nosotros tenemos hoy es solamente una versión, que eso fue lo que nos movilizó, pero en el caso de que se dé la viabilidad, ya es muy difícil ya el cambio, porque es como que ya el gobierno uruguayo entiende de que todos los aspectos significativos, relevantes que pueden llegar a tener la planta en esa ubicación, van a ser cubiertos o mitigados por ese estudio de impacto ambiental. ¿Y cuánto hicieron las autoridades locales para impedir esto, para impedir que avance? ¿Hubo reuniones? ¿Se vieron algunas fotos de dirigentes locales con autoridades uruguayas? Sí, el intendente de Colón se ha reunido acá con el intendente de Paysandú, Olivera, que Olivera se crió en Colón. No entendemos cómo a Olivera se le puede ocurrir instalar la planta en ese lugar, que si uno tiene que elegir el lugar para complicar a Colón es ese, teniendo territorio de sobra para instalarla en cualquier otro lado. La postura de Olivera es mantener esa ubicación. El intendente se ha comunicado con el gobernador vino a principio de este año, hizo una reunión con todos los legisladores, también se reunió con Orsi, y Orsi en ese momento manifestó que si no la bajaban de ahí, la planta ahí no se hacía. Así todo la empresa siguió avanzando, o sea, siguieron los pasos administrativos que tenían que hacer, incluso hicieron una reformulación del proyecto y eso hizo que la planta crezca en altura, o sea que antes la teníamos, era más baja y ahora la hicieron más alta, que es otro de los aspectos que estamos reclamando, que es el impacto visual que vamos a tener hoy enfrente de las costas nuestras, que hoy tenemos monte nativo, nosotros vendemos en Colón, vendemos naturaleza, tranquilidad, y ahora vamos a tener enfrente una planta industrial como te decía, con 3 chimeneas de 80 metros, 4 velas de 60. Podríamos pensar, con el riesgo de una contaminación. Perdóneme, ingeniero, podríamos pensar entonces que el presidente uruguayo tuvo una actitud declamativa hacia afuera, que declara una cosa hacia afuera, pero que en términos de administración dio luz verde para el mantenimiento de la localización original. O sea, hay como un doble discurso ahí. Sí, lo que nosotros pensamos acá, como que hubo un acuerdo anterior que el gobierno desconocía, porque nos llamó poderosamente la atención cuando el presidente uruguayo da esas declaraciones. A nosotros nos dio como una tranquilidad, pero cuando vimos que la empresa siguió avanzando, dijimos, ¿qué está pasando? Incluso el gobernador, la semana pasada, el gobernador de Entre Ríos, Frigerio, se pronunció diciendo como que al presidente Orsi lo están asesorando. O sea, nos queda una instancia de diálogo gubernamental que entendemos que va a ser esta semana, que Frigerio va a ir junto con Walser, el intendente de Colón, a reunirse con Orsi y a ver qué sucede en este momento. Nosotros, la verdad que la preocupación es bastante alta. Colón, la principal actividad de Colón es el turismo. Nosotros tenemos en la ciudad 43 hoteles, 283 bungalows, 410 casas y departamentos para alquilar. Hay 6 campings, representan más o menos 18.000 plazas. No se entiende, eso está... Es impresionante. Cualquier impacto que tengamos nosotros
hacia la economía nos va a pegar bastante fuerte. Está claro, sí. Varela. De la Loye, Juan Cruz Varela, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, Juan? Bien. Nosotros venimos del antecedente de lo que generaron las pasteras en frente a Gualeguaychú. La pregunta es, ¿están ustedes armando algún tipo de organización popular por fuera de las gestiones que están haciendo las autoridades? Y en ese caso, ¿qué es lo que están conversando en ese ámbito? ¿O qué es lo que están pensando? Bueno, ayer en la movilización se armó, fue multidisciplinaria, hay un grupo de ambientalistas de Colón que la organizó, y bueno, se armó una asamblea y donde ahí empezó la gente a tirar ideas. Creemos que la próxima, por los comentarios que hubo en redes sociales, calculamos que la próxima va a ser bastante importante, y entendemos que después de ahí no sabemos qué puede pasar, porque ¿viste? Ayer había gente que quería cortar la ruta. Ya Gendarmería se estaba movilizando. Ayer no se cortó porque no sé qué pasó, faltó alguien que arengue un poco más y no se corta la ruta ayer. Claro. Entonces, si triplicamos o duplicamos la cantidad de gente que fue ayer, yo creo que el corte va a ser inminente, porque el lugar donde estábamos ubicados no va a haber espacio para ubicar a la gente. Nosotros. De la Loye, estamos muy atentos a lo que pueda ir ocurriendo, le pedimos que nos mantengan informados, por supuesto nosotros también vamos a ver cómo tramitan este conflicto, ¿no? Juan Cruz traía el antecedente de las pasteras de Gualeguaychú, de las luchas, de los avances, de los retrocesos, de las derrotas, y habrá que ver si con un color político diferente, por lo menos desde el lado argentino, se tramitan de manera distinta, ¿no? O si vamos nuevamente a un conflicto que termine escalando, tanto como para poner, no digo en crisis, pero en riesgo la hermandad entre los pueblos. Creo que el documento de ayer también habla en esta dirección, o algún reclamo que planteaban, bueno, queremos tramitar este conflicto o administrarlo de una manera que no signifique de ninguna manera una ruptura con el pueblo de Paysandú o con el pueblo uruguayo, pero alguna variable política, algún resorte habrá que tocar para que esto efectivamente pueda solucionarse de un modo sensato, ¿no? Sí, Antonio, mirá, el lugar, la ubicación de la planta, por la superficie que ocupa, estamos hablando de, bueno, la inversión, una de las más importantes del Uruguay, de 6.000 millones de dólares, y el terreno en sí representa el 0,003% de la inversión. O sea que cambiarla de lugar es una cuestión de decisión política. O sea, si Orsi dice se corre, no es que la planta se va. Y nosotros no estamos en contra del desarrollo del Uruguay. Nosotros, ayer hablaba con un colega suyo y le decía, yo quiero ir a inaugurar esa planta. No ahí, la quiero inaugurar más adentro. Si tiene lugar de sobra, tiene territorio de sobra el Uruguay. Pero como te decía hoy, en el lugar que eligieron, es el peor lugar para Colón. O sea, eso nos puede pegar y puede ser muy severo. Ahora el 10 de diciembre se cumplen 50 años del puente internacional que vincula Colón y Paysandú. Claro. O sea, estamos a 50 años de un puente que unió los dos pueblos. Acá en Colón hay muchos uruguayos, en Paysandú hay muchos argentinos. La convivencia es permanente, hay gente que de acá va a trabajar allá y de allá viene para acá. Depende cómo se mueve el cambio, o vamos a comprar allá o ellos vienen acá. Claro. O sea, tenemos un vínculo tremendo con Paysandú. Y que esto se vea afectado por una decisión política y sin tener licencia social, nosotros, a diferencia de lo que sucedió en Gualeguaychú, en Gualeguaychú, cuando arranca el conflicto, ya empezaban a pasar los camiones con mercadería para armar la planta. Acá nos enterró una pala todavía. Claro. Para hablar criolamente. Entonces, se entiende. Tenemos un tiempo, me parece que estamos a tiempo. Y la decisión la tienen ellos, y una decisión política no puede dañar ese vínculo y no puede
generar esa diferencia entre dos países. Ingeniero Miguel de la Loye, prosecretario de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Colón. Gracias por habernos explicado vuestra posición. Un saludo, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Que la pasen bien. ¿Estamos repitiendo una historia? Toda la impresión me da de que sí. ¿Que sí? A ver, hay una cosa que... condimentos muy similares. O sea, hay una cosa que dice al final... Perdóname, pero ¿cómo terminó aquello? Mal, digamos, para los intereses de Gualeguaychú, vamos a plantearlo así. ¿Cómo terminó? Mal. Sí. Bueno, a eso iba, porque ahora de la Loye plantea, nosotros llevamos este conflicto o este posible conflicto antes de que se genere. Es decir, todavía no se ha enterrado una pala, estamos a tiempo de resolverlo. Yo quiero recordar que cuando Emilio Martínez Garvino, intendente de Gualeguaychú, levantó por primera vez la voz, todavía no se había enterrado una pala en Gualeguaychú, y el conflicto empezó a escalar minimizado por los gobiernos provincial y nacional. Y llegamos hasta donde llegamos. A un conflicto internacional entre Argentina y Uruguay, claro. Y todo parece indicar que estamos recorriendo el mismo camino, porque los vecinos de Colón, ¿cuánto hace? ¿El año pasado o fue este año a principios? Que hablamos con vecinos de Colón. Me parece que fue el año pasado. Que ya advertían sobre esto como un posible conflicto. Sí, claro. Acá mire el oyente de Manuel lo que dice. En Colón se ratificó el gobierno libertario por amplia mayoría. Ahora la gente quiere intervenir en la localización de una empresa privada y le exigen a un gobierno de izquierda del país vecino. Son divinos, pone el oyente con algo de ironía, ¿no? Pero sí, más vale. Tampoco se puede culpar a la gente por cómo votó, porque nunca están las grandes mayorías ni las luchas... Además podés votar en un sentido, una orientación general, y después en la concreta podés llegar a descubrir que lo que vos votaste va en contra, por lo menos en eso, a veces es mucho más que eso, pero por lo menos en eso, en contra de tu interés concretísimo, ¿no? Sí, a diferencia de aquel conflicto entre Gualeguaychú, Fraiventos y Botnia, los gobiernos provincial y nacionales estaban alineados en una misma estrategia y color político. Ahora no. Sí, bueno, claro. Lo que tenemos hoy como referencia Perdóname, nacional... pero esa identificación o ese aire de familia no fue muy útil a los efectos de zanjarlo de un modo amigable, o salomónico, o conveniente para ambas partes. Si bien hay cercanía entre Frigerio y el gobierno nacional, Frigerio ha escuchado a los vecinos, ha esbozado que iba a pedir la relocalización, y el gobierno nacional yo lo veo, muy lejano a este tipo de conflictos. Eso iba a decir, este es un gobierno nacional que en todo caso, primero estamos hablando de una planta que está en un país vecino, y después estamos hablando de un gobierno nacional que abiertamente y lo ha declarado como pro mercado y pro libertad de empresa. Es más que eso. Perdóname, lejos Juan Cruz. Está de pretender imponer o sentarse a discutir con una empresa privada dónde instalar un proyecto. No, pero es que no tiene que discutir con una empresa privada. Parece que en todo caso tiene que discutir con las autoridades uruguayas. Bueno, está bien. Lo que quiero decir es que es un gobierno. Yamandú Orsi es el Frente Amplio. Es del Frente Amplio. Desplazó al Partido Blanco, ¿no? A la calle. Ahora... misma situación que le tocó a Tabaré Vázquez cuando reemplaza, no me acuerdo quién era el presidente, si no era Valle me parece. Bueno, pero misma situación, digamos, un gobierno del Frente Amplio que reemplaza al gobierno anterior que había autorizado la planta. No, pero voy a esto. Primero, que es un tiempo en el que vos viste que no se habla, qué sé yo, capaz que está bien y uno está de modé, pero viste que ahora los gobiernos no hablan entre sí, qué sé yo, la derecha argentina habla con la derecha brasileña, el progresismo brasileño habla con el progresismo argentino, es como que desaparecen los vínculos institucionales. Pero además estamos frente a un gobierno, el de Milei, que además de incurrir para mí equivocadamente en esa mirada de las relaciones internacionales, no habla ni siquiera con los distintos de adentro. ¿Qué sé yo? Tal vez nos metemos en otro tema, ¿no? Pero yo no puedo entender que Kicillof no sea invitado, Kicillof y otros gobernadores de provincia no sean invitados a una reunión de gobernadores de provincia. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner de acuerdo. Pero estamos en una Argentina sensata, democrática. Es cuestión de abolir la política. ¿Cuánto hemos retrocedido para que se justifique en el desacuerdo la no invitación a una reunión? Es un delirio. Y es un delirio que los que van lo acepten.
Porque me parece que una actitud digna de los que están de acuerdo con el gobierno de Milei diría, che, acá están faltando gobernadores. Porque hoy le toca a Kicillof, mañana le toca a Frigerio, mañana le toca a cualquier otro, a Yarlora, le toca, porque es una vergüenza. Están faltando gobernadores y está faltando la representación que esos gobernadores tienen sobre, ¿cuántos? 15, 20, 30 millones de argentinos. Sí, por supuesto. 20 millones de argentinos. Sí, vale, de eso se trata. Bueno, 18:06 en la República Argentina.